Cocinemos Juntos es auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo. Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a las cocinas de Red Guaraní, acá en nuestro programa Cocinemos Juntos, donde vamos a estar mostrándote las mejores maneras de trabajar en tu cocina y darle mucho sabor, mucho rock and roll a tus preparaciones. Hoy vengo con una preparación, una preparación clásica, vendrían a ser unas supremas de pollo selladas con una salsa, pero lo particular de este día de hoy es la salsa que vamos a trabajar. Vamos a hacer una crema de zapallo. Te voy a mostrar cómo puedes hacer con una hortaliza que manejas en el día a día en tu casa. Tal vez puedes hacerte una muy buena salsa para acompañar, en este caso, unas supremas de pollo a la plancha. Vamos a ver la lista de ingredientes y arrancamos rápidamente con la preparación. Para esta preparación necesitamos una pechuga de pollo, 3 dientes de ajo, 150 gramos de manteca, cantidad de aceite necesaria, una pieza de zapallo hervida, 1 litro de crema de leche, 50 gramos de queso crema, nuez moscada, 200 gramos de papa, 100 gramos de queso para rallar y un mazo de cebollita de verdeo. Bueno, ya viste los ingredientes, te fijaste que son todos ingredientes que vas a poder encontrar en el supermercado, que seguramente tenés en casa también, así que vamos a arrancar. De por ahí, lo más costoso que podríamos llegar a encontrar en esta lista de mise en place podría ser el queso crema, pero es un ingrediente que no vamos a utilizar en gran porcentaje y si no lo querés utilizar, queda muy bien igual la preparación. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Primero que nada, vamos a trabajar nuestra pechuga de pollo. ¿Qué vamos a hacer? Limpiarla. Acuérdate siempre que es muy importante que vos separes el hueso de la carne, pero cuando te vayas al supermercado siempre pedí y comprate la pechuga con hueso. ¿Por qué? Primero porque vas a poder darle un rendimiento al hueso, ¿sí? Que es justamente hacerte alguna sopa, alguna preparación. Y segundo, vos vas a elegir cómo trozar la suprema de pollo. Normalmente el carnicero ya te tiene todo por separado, pero tal vez vos le querés dar un uso particular a la preparación, entonces siempre te conviene utilizarlo de este modo. Además, el factor más importante de todo, que es mucho más barato que comprar ya con hueso que con la pechuga deshuesada. Bueno, vamos separando esto. Fíjate, no te lleva más de 5 minutos separarlo por tu cuenta propia y además te quedas con una carcasa de pollo que puedes prepararte después un borí, una sopa, que queda espectacular. ¿Cómo vamos a trabajar esto? Vas a separar la parte de atrás, que vendría a ser el lomito, ¿sí? Le dicen a esto lomito de pollo. Esto lo podés, vamos a cocinarlo también, pero si querés podés guardártelo para hacer un estrogonoff, para hacer cualquier preparación, un relleno, una tarta, lo que vos quieras. Vamos a empezar a calentar la sartén, bien caliente la sartén, porque vamos a trabajar hoy con un poquitito de manteca y aceite. ¿Por qué te digo manteca y aceite? Porque el sabor que deja la manteca en un sellado de algún producto cárnico, sea carne vacuna, sea de pollo, sea de pescado, es mucho más sabroso y mucho más interesante que un sellado donde solamente utilizas aceite. El único problema que tenemos es que la manteca se quiere quemar con mucha facilidad. Entonces, ¿qué es lo que yo te recomiendo? Que utilices un poquitito de aceite para darle resistencia a la manteca. Entonces, mientras estás fundiendo la manteca, le agregas un hilo de aceite. ¿Qué estás haciendo en este caso? Estás dándole resistencia al calor, gracias al aceite, a la manteca, y la manteca está aportando sabor al aceite. Entonces, estas dos cosas combinadas te van a permitir tener un sellado mucho más parejo, mucho más rico de cualquier producto cárnico. No tenés que llevarlo a tanta temperatura, lo calentamos al principio para que todo se derrita, pero después tenés que trabajar a un fuego moderado, ni tampoco muy bajo, pero tampoco muy fuerte, porque si no vas a quemar la manteca y el sabor que deja la manteca quemada ya no es tan agradable. Dispongo las pechugas, las supremas, que se sellen, y en este caso, como estoy trabajando con manteca y tarda un poco más el sellado, no hay que movilizar las piezas, ¿sí? Las dejás ahí mismo donde están, quietas,
y mientras tanto vas trabajando en otras cosas. Siempre con el ojo atento a que la manteca no se queme. Cuando vos empezás a ver que está tomando un color amarronado, ahí quiere decir que se está empezando a quemar. Retiralas y las podés trabajar solamente con aceite si te sentís más seguro, o si bien podés repetir nuevamente todo el proceso. Vas regulando la temperatura y controlando el trabajo. A la par que eso sucede, vamos a trabajar con lo que vamos a incorporarle de sabor a las piezas de pollo. Un poquito de ajo picado. Vamos a cortarlo en láminas. Más que picado, prefiero que esté en láminas. Hoy quiero que el ajo se vea, quiero que se sienta. Y por sobre todo que le tome un poquitito de tiempo cocinarse. Las dispongo acá, junto con las piezas de pollo. Preferentemente que entren en contacto con la manteca, entonces van liberando el olor, el sabor. Ahí va, las últimas láminas de ajo. Todo adentro. Y acá, fíjate que tenés la carne de pollo al descubierto. Aprovechá y agregale pimienta y sal. Recordá siempre que la sal la tenés que incorporar a tu preparación en el momento que vas a cocinarlo. No dejes macerando el pollo durante un día con la sal, porque si no, ¿qué pasa? Se deshidrata la carne, pierde los jugos y no vas a tener el mismo resultado que si lo haces en el momento. Esto está levantando un aroma increíble. La combinación de manteca y ajo es una cosa de locos. Bueno, te tengo que hablar de algo muy importante, que es el Grano Par. Grano Par te trae productos de calidad todos los días a tu mesa. Ellos te ofrecen la línea de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa de chipa de almidón, masa para preparar el mbejú instantáneo. Haz todos tus pedidos al número 681-397 y recordá, Grano Par es fácil, es rápido y es riquísimo. Bueno, fíjate cómo va quedando la pieza de pollo. Vamos a tomar una para que... Fíjate el dorado que tiene. Un dorado bastante parejo. Yo le voy a dar un poquito más. Me arrepiento de haberlo dado vuelta. Que tome un poco más de tiempo. Está bien la manteca todavía. Voy a bajar un poquito la temperatura para ir regulando. Siempre, acuérdate, tenés que estar regulando, estar siempre muy encima de esta preparación, porque corres el riesgo que se queme la manteca. Bueno, tiene ajo, tiene sal, tiene pimienta. Vamos a trabajar ahora con lo que va a ser la guarnición de nuestra preparación. ¿Qué vamos a preparar como guarnición? Tengo unas papas que ya las tengo previamente hervidas. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Vas a cortarla en cuartos, ¿sí? Al estar hervidas ya tienen un gran trabajo de cocción adelantado. Entonces lo único que vamos a tener que hacer es simplemente darles la terminación final. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a reservar la sartén que tenemos donde estamos trabajando el pollo, y ahí mismo vamos a volver a saltear estas papas, vamos a sellarlas. Esta es solamente con aceite para que se tomen el tiempo del mundo en dorarse, en quedarse bien crocantes en la superficie. Bueno, te tengo que hablar de algo muy importante. ¿Te cuesta ir al gimnasio? ¿Te cuesta continuar la dieta? ¿O no podés ni siquiera llegar a comenzarla? Bueno, tenemos noticias para vos. Jack y Pangao se juntaron para formar la poderosa dupla destructora de la celulitis, la grasa y la obesidad. Además de eso, te ayudan a tonificar tus músculos y tenés que sí o sí contactarte con ellos para poder solucionar este problema alimenticio que tenés. Así que solicita a Dismar Salud y Cultura al número 021-522-610, o también puedes hacerlo al número celular 0982380-527. Acá, fíjate cómo está quedando las piezas de pollo, el dorado que tienen, el aroma que está levantando, y fíjate cómo la manteca no toma color marrón, sigue estando en perfectas condiciones. Como te digo, regular la temperatura, podés subir, bajar, no hay ningún drama con eso. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, a un breve corte, y ya vamos a estar de vuelta. Vamos a terminar las piezas de pollo y arrancamos ya con la salsa de zapallo, la crema de zapallo, que te va a encantar y va a quedar súper con estas piezas de pollo. Así que quédate ahí que ya volvemos. Muy bien, regresamos a Cocinemos Juntos y vamos a continuar con la preparación del pollo. ¿Qué estábamos haciendo? Le dimos un buen sellado, un buen color, y por sobre todo preservamos el punto de la manteca, así no se nos quemó. ¿Qué voy a hacer con esto? Voy a ponerlos en una placa. Como tiene mucha manteca, no es necesario que enmanteque la superficie, no hay ningún problema con eso. Voy a ponerle nuevamente la manteca por encima, la que teníamos en la sartén, y así también
las láminas de ajo. Esto, señores y señoras, va a ir directo al horno. ¿Por qué? Porque vamos a terminar su cocción ahí. No quiero que se terminen de cocinar en la sartén, porque si no, primero corremos el riesgo que la manteca se continúe cocinando de más. Y por sobre todo porque necesitamos usar la sartén para otra preparación. Entonces, horno moderado. ¿Qué temperatura? Manejate entre 180 grados, 200, sin ningún problema, que para el final del programa esto va a estar bien cocido. ¿Qué vamos a hacer? Acá en esta misma sartén, sin limpiarla mucho, vamos a empezar a sellar nuestras papas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjate, limpiamos nomás con un poco de papel, retirando lo que podría ser el exceso de grasa o el exceso de la tostación de pollo. Lo dejamos a un lado. Vamos a agregar muy poca manteca, muy poquita, y vamos a agregar más cantidad de aceite que manteca. Comenzamos a calentar esto y ya mientras empieza a calentarse vamos a disponer las papas. Vamos a dejarlas ahí, que se tomen su tiempo para dorarse, para adquirir color, para adquirir textura. Acuérdate que vos, como ya herviste esto, ya las tenés cocidas, entonces simplemente estás buscando eso, que se tome buen color, que tome buena textura. Podés ya condimentar con lo que quieras. En este caso vamos a adelantarnos, le vamos a poner un poquito de pimienta y sal. Acuérdate, la papa es probablemente la hortaliza que más sal te exige durante cualquier preparación. Siempre pide mucha sal, incluso se utiliza para poder extraer la sal de algunas preparaciones en las que te hayas llegado a pasar. Entonces ahí las distribuimos bien y siempre acordate, si vas a hacer este tipo de presentación, que la parte de la pulpa de la papa esté de cara con el aceite, con la materia grasa, no la piel, porque la piel ya tiene su color, ya está haciendo su aporte a la presentación. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora nosotros? Vamos a trabajar nuestra salsa. Nuestra salsa es súper fácil y súper rápida de hacerse porque tenés ingredientes que simplemente son mezclarlos, darle un poco más de temperatura. Vamos a utilizar un poquito de manteca en una olla. Vamos a fundirla. Hoy estamos a full con la manteca. Estamos utilizando mucha manteca porque de eso se trata. Quiero que aprendas a usar este producto lácteo tan increíble que le da muchísimo sabor a cualquier preparación, tanto en lo dulce como en lo salado. Vamos a buscarnos nuestro zapallo, que ya lo tenés hervido, ¿sí? Yo ya lo tengo hervido. Vamos a terminar de fundir la manteca y acá mismo voy a ir soltando un poquito de granos de pimienta, o sea, de pimienta molida. Entonces ya la manteca va a empezar a tomar el sabor de la pimienta. También un poquito de nuez moscada. Siempre que vos hagas esto, este procedimiento de poner las especias o los condimentos en contacto con la sartén y con el producto graso, estás generando una tostación. Le vas a dar mucha más potencia al producto. Entonces, fundimos bien la manteca. Fíjate cómo se va fundiendo y va tomando justamente la coloración de los demás ingredientes. Cada tanto controlo las papas, ¿sí? Fíjate que estén siempre bien dispuestas, que estén tomando color, que no se te esté pasando ni quemando la preparación. Fíjate que esto tiene que tomarse un tiempo constante y alargado para que pueda tomar la textura que estamos buscando. Muy bien, ya está fundida la manteca. ¿Qué vamos a hacer con el zapallo? Lo disponemos acá. Que se selle un poquitito, que tome color, que se le peguen todos los sabores. Fíjate cómo se corta prácticamente con esta pinza, ya lo estoy cortando. Lo cortás en cubos y lo dejas acá. Acuérdate siempre, si vas a dejarlo sellar por un tiempito moderado, ponele un poco de aceite para que no se te queme la manteca. Muy bien, ahí está. Lo dejamos ahí, que se tome un poquitito de color. Mientras tanto, yo te tengo que hacer una mención. Granopar, los mejores productos y la mejor calidad todos los días a tu mesa. Te estoy hablando de productos como harina de maíz tipo de primera y refinada, masa de sopa paraguaya, masa para preparar vellón instantáneo, incluso también la masa de la chipa de almidón. Hacé todos tus pedidos al número 681-397. Fácil, rápido y riquísimo. Granopar, garantía de calidad. Muy bien, estamos acá con todos nuestros ingredientes, con todos nuestros elementos trabajándose a la par. Fíjate las papas, ese color que están tomando, el olor que levantan, porque justamente toda esta mezcla de aceite da un sabor muy particular a la preparación, o sea, de manteca y aceite. Fíjate acá, ¿ves el color que tienen?
el dorado que está generando, bueno, lo das vuelta, que trabaje el otro lado ahora. Podés ir bajando la temperatura. Si ya tenés una temperatura, si ya alcanzó una temperatura la grasa, la materia grasa, podés bajarla y que continúe en un fuego más moderado. No hace falta que esté siempre tan caliente. Ahora no te olvides también que tenés tu zapallo que se está cocinando, se está más que nada tomando color, que es lo que estábamos buscando. El zapallo ya está, listo. Bueno, y ahora vamos a agregarle, tengo acá un ingrediente secreto que no te lo había mencionado, un poquitito de vino blanco para levantar los sabores. Entonces se levanta el exceso de grasa que tiene la preparación y por sobre todo estás aportando un buen gusto a este plato. ¿Vas a esperar cuánto tiempo? Dependiendo de la cantidad de alcohol que le hayas puesto, en este caso vino blanco, yo le tiré, habrán sido unos 50-80 gramos. Vas a esperar unos minutos, unos segundos más o menos, a que se evapore el alcohol, ¿sí? Una vez que se evapora el alcohol, que vos lo sentís solamente con oler la preparación, vas a poder agregar el resto de las cosas. En este caso voy a agregar un poco de crema de leche y voy a dejar que se infusionen bien los gustos. Bueno, mientras esperamos que el alcohol se evapore, te tengo que hablar de algo muy importante. ¿Te cuesta ir al gimnasio? ¿Te cuesta continuar con la dieta que arrancaste? Bueno, te tenemos la solución. Jack y Pangao se juntaron y formaron la poderosa dupla destructora de la gordura, la obesidad y además de eso te ayudan a tonificar tus músculos de verdad. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar al 021 522 610 o también puedes hacerlo al número de celular 0982 380 527. Muy bien. Bueno, ese mismo procedimiento que le habíamos hecho al zapallo, le hacemos a las papas. Levantamos un poquitito la cantidad de materia grasa con alcohol. Ahí está. Estas papas ya prácticamente están. ¿Qué vas a hacer? Vas a dejar que se templen un poco, dispones un poco de papel en alguna placa y las vas secando en papel. Que no se queden con mucho aceite porque vamos a hacer la presentación. Bueno, voy a agregarle al zapallo ahora la crema de leche. Directo. Ahí va. Vamos a esperar que hierva, que levante temperatura. Y mientras toma temperatura, yo te tengo que hablar de un conciertazo que se acerca. Y es el de Marc Anthony. Viene por primera vez a nuestro país, uno de los artistas más premiados del momento. Trae su show por primera vez al Paraguay. Marc Anthony en gran concierto. El espectáculo más importante del año probablemente. Viernes 8 de abril en el Jockey Club. Asegura ya mismo tu entrada desde 125.000 guaraníes en todos los puntos de tiquete. Un concierto para vivir la vida. Es una producción de RPM. Por primera vez Marc Anthony en Paraguay. Bueno, buenísimo. Vamos acá, fíjate cómo rápidamente ya levanta temperatura la crema de leche. Y está ahí nuestro zapallo, atento, compartiendo todos los sabores que vos le hayas incorporado. En este caso le pusimos un poquito de nuez moscada, un poquito de pimienta y no te olvides de la sal. Como agregamos recién crema de leche, la crema de leche no tiene sal, por lo tanto neutraliza todo lo que le hayas puesto antes. Agregarle un poco ahora, lo mezclas bien y tenemos que dejarlo ahí hasta que la crema de leche levante temperatura. Después, ¿qué vas a hacer? Simplemente mixarlo. Vamos a agregarle una cucharada de queso crema, vamos a mixar esto y el queso crema se va a ocupar de unificar todas las moléculas de grasa junto con la crema de leche y ya vas a tener la salsa lista. Después tenemos las papas y el pollo, que es simplemente ir sirviéndolo, disponiéndolo todo, porque el pollo seguramente ya está. Antes de empezar, porque tenemos que irnos a una breve pausa, pero antes de eso te tengo que hablar de uno de los ingredientes importantes. En este caso, como te había dicho, la salsa la hacemos con una hortaliza particular que es el zapallo. Y para eso te preparamos un material con información sobre todas las variedades de zapallos que existen y todo lo que puedes llegar a hacer. Así que quédate atento y presencia nuestro material. El zapallo aporta beneficios y propiedades nutricionales interesantes, siendo una hortaliza muy sana gracias a su contenido nutricional. Es una hortaliza de origen americano que también es conocida con el nombre de auyama. Pertenece a la familia de las curcubitáceas, dentro de las que nos encontramos con más de 850 especies, como el pepino o el calabacín, y en nuestro país se la conoce con el nombre de zapallo. El zapallo es una hortaliza de sabor dulce. Contiene una pulpa de color naranja, la cual es sumamente rica en betacarotenos, con un alto contenido en fibra, y que ayuda a regular la función intestinal porque se digiere con mucha facilidad, especialmente cuando se cocina hervido o al horno, actuando a su vez como suavizante.
Por ello se recomienda su consumo en caso de acidez estomacal o gastritis, sobre todo en caso de gastritis nerviosa y en personas con estómago delicado. El zapallo o calabaza es rica en antioxidantes y betacaroteno. El betacaroteno es el precursor de la vitamina A. Consumir betacaroteno ayuda a nuestro cuerpo a producir vitamina A. Algunas de sus variedades son camote o zapallo de guarda tradicional, zapallo tronco u hoyo, butternut o zapallo americano, calabazas ornamentales. Buenísima la información, como siempre nosotros tratamos de darte la mayor cantidad de datos posibles que puedas adquirir sobre los diferentes productos o procesos o incluso preparaciones en sí que llegamos a desarrollar acá. Bueno, nuestra crema de leche con zapallo ya está hirviendo, ya levantó la temperatura necesaria, incluso ya se está tiñendo. Vamos a dejar que hierva un poquitito más, vamos a ir a una breve pausa comercial y a la vuelta ya vamos a estar emplatando. Tenemos las papas, tenemos la crema de zapallo, el pollo, está todo listo. Vamos a decorar y vamos a estar despidiéndonos. Así que quédate ahí que ya hacemos la presentación. Muy bien, regresamos acá preparándonos para lo que va a ser nuestro emplatado. Tenemos el individual, el plato listo. Acá fíjate, lo que te había mencionado de las papas, las retiras y las pones en papel para sacar de lado todo el exceso de grasa, ¿sí? Un poquito de papel, fíjate cómo quedaron bien marcadas, el dorado, solamente con aceite y un poquitito de manteca. Acuérdate esto, al sacarlo le puedes poner un poquito más de sal, un poquito de hierbas, como vos quieras. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos las papas, tenemos un poco de queso para rallar, tenemos la cebollita de verdeo, vamos a cortarla. También, acuérdate siempre un poquito de verde, nunca queda mal. Y ahora vamos a ir por nuestra pieza de pollo. Entonces ya tenemos la cebollita de hoja. Vamos a utilizar la sartén, una pinza y retírate las piezas de pollo del horno, que tienen un aroma justamente gracias al ajo, gracias a toda la manteca. Y en el horno no se te quema la manteca, que es lo más importante. Ahí está, retiramos. Y en este proceso atendé bien lo que vamos a hacer. Levantamos un poquito la temperatura de la sartén. Acá tengo la salsa de zapallo. ¿Qué fue lo que hicimos? Vos te quedaste mirando, estaba la crema de leche junto con las piezas de zapallo. Lo único que hicimos, aparte que vos no viste, fue licuarlo. Es licuarlo, mixarlo hasta que tenga la textura que vos quieras y le agregás la cantidad de queso crema que gustes. El queso crema le va a dar justamente la textura cremosa a la preparación y unifica las moléculas de grasa. Disponemos la salsa, la crema de zapallo por encima, que levante temperatura acá junto con el pollo. Entonces esto que estamos haciendo se llama salseado, ¿sí? Estamos salseando la pieza de pollo para directamente después disponerla en el plato. Apagamos un ratito esto porque ya cumplimos con la misión. Era solamente darle temperatura. Vamos con las papas. Fíjate lo lindas que quedaron. Bien doradas, bien marcadas. Con ese sabor que la manteca le proporciona. Manteca en combinación con aceite, siempre. Para que no se te queme. Una buena cantidad de papas. Entonces ya tenemos acá el carbohidrato. Vamos a poner un poquitito de cebollita de hoja en contacto con la papa. Ahí va. Vamos con la pieza de pollo, que está salseado, ¿sí? Ya está bien cocido. También tiene muy buen sabor. ¿Te acordás las piecitas de pollo chiquitas que quedaron? Bueno, también las presentamos una al lado de otra. Ponemos ya todas las piezas de pollo. Un poquito de la salsa por encima para que caiga. Ahí va. Un poco más de verdeo en contacto con el pollo. Y toque final, un poco de queso fresco rallado por encima. Acordate, ¿qué fue lo que hicimos? Procedimiento. Primero que nada, limpiamos el pollo, separamos lo que es la carcasa de las supremas, lo deshuesamos bien.
y lo que hicimos fue sellarlo en un poco de manteca. Acuérdate siempre trabajar la manteca con aceite para que no se te queme, a fuego moderado. Lo sellamos bien, le pusimos ajo, sal, pimienta, lo terminamos en el horno. Por otro lado, empezamos a trabajar lo que eran las papas. Las papas ya previamente hervidas, las cortás en cuartos y los vas cocinando en una sartén con un poco también de aceite y manteca, sal, pimienta, las hierbas que vos quieras incorporarle. Y luego la salsa, que la salsa es muy fácil de hacerse, un poco de manteca también con combinación de aceite, agregamos el zapallo, que se cocine, que tome un poquito de color, cocido ya estaba, era más que nada darle color a esta preparación. Después la crema de leche, un poco de queso crema también, un poco de hierbas, lo que vos quieras, licuás o mixás todo y listo. El pollo lo sacás del horno, lo salseás con todo esto y lo presentás. Y tenés esta presentación imperdible de un poco de pollo, un poco de papa, un poco de salsa, todo lo que quieras. Bueno, pero seguramente después de esta comida bien sustanciosa vas a tener que ir al gimnasio o hacer algún tipo de ejercicio. Y para eso nosotros te recomendamos Jack y Pangao. Ellos se juntaron y formaron la poderosa dupla destructora de la grasa, la gordura, la obesidad y además te ayudan a tonificar todos tus músculos. Solicita tu Jack y Pangao a Dismar Salud y Cultura 021-522-610 o también puedes hacerlo al número de celular 0982-380-527. Muy bien. Preparación lista, nos vemos muy próximamente acá por las pantallas de Red Guaraní. Los espero en la siguiente edición de Cocinemos Juntos. Nos vemos, chau chau. Cocinemos Juntos fue auspiciado por Grano Par, fácil, rápido, riquísimo.